Buenas gente, espero que estén bien. El tema que vamos a ver hoy es función cuadrática. Entonces acá vamos a recordar que en años anteriores se ha visto, por ejemplo, la función lineal. Y la función lineal, por ejemplo, estaba representada mediante el criterio de f de x igual a mx más b, donde este m tenía un valor, eh, este m y este b. Ambos pertenecían a los números reales, pero se podrían tomar cualquier valor, como por ejemplo f de x igual a 4x más b. Ahora, acá debemos recordar que esta x, esta variable de acá, está elevado a la 1, por lo tanto el grado de esta expresión es de 1. A diferencia de ello, tenemos la función cuadrática, donde puede ser representado por un polinomio y estrictamente tiene que ser de grado 2. Entonces, el criterio de la función cuadrática es este que vemos acá, donde es f de x igual a ax a la 2 más bx más c. Y a, b y c, los tres valores van a pertenecer a R. O sea, ambos pertenecen a los números reales. Con la salvedad de que a no puede ser cero. Eso es muy importante, porque ven que si a es cero, entonces todo este término se elimina y por lo tanto lo que me quedaría es una función lineal. Entonces el término de a, que es el que acompaña en realidad al término cuadrático, o sea, el que está elevado a la 2, nunca puede ser cero. Puede ser números positivos, puede ser fracciones, puede ser raíces, pero nunca puede ser cero. Este es básicamente un esbozo de una gráfica de una función cuadrática que también lo vamos a ver más adelante. Y es las funciones cuadráticas en realidad en las diferentes disciplinas como ciencias, como estadística, como muchas ingenierías, usan la función cuadrática y representan muchas situaciones de la vida real. Bueno, acá se menciona un ejemplo como el ciclista, el desplazamiento de un ciclista que está representado mediante una función lineal. Pero hay muchas otras situaciones o fenómenos en los cuales se puede representar por funciones cuadráticas. Por ejemplo, cuando se lanza un proyectil, cuando se lanza una roca. Hay diferentes situaciones, más adelante veremos algunas. Este es el criterio de la función cuadrática, ya lo mencioné. El término a, b y c pueden ser números reales y el término a tiene que ser diferente de cero. B y c pueden ser perfectamente cero, o sea, una función cuadrática puede ser como esta, f de x igual a 4x a la 2, donde ven que acá no está ni el término de b, porque no hay término con x, y no está el término c, porque no hay un número simple. Entonces, otro ejemplo, f de x igual a menos x a la 2 más 2. En este ejemplo, el término que no existe, por decirlo así, sería el término con b, o sea, el término bx, porque no hay un término con x elevado a la 1. Tenemos el término elevado a la 2, pero eh, el de b no existe, el que existe es el de c. Ese término de a se llama el término cuadrático, el de b se llama el término lineal, porque justamente como les dije, si nosotros suprimimos este término, al final de cuentas con lo que nos quedamos es con una función lineal. Y el término c es un término independiente. Se llama independiente, obviamente como la palabra lo dice, porque en realidad no depende del valor de x. Es un término fijo, depende de la situación y no depende de la x. Acá tenemos un ejemplo. Dice, un ejemplo de un fenómeno que se puede escribir a través de una función cuadrática es el siguiente. Se lanza una pelota desde el suelo hacia arriba. Se quiere conocer la altura alcanzada por la pelota en cada segundo contando a partir del momento en que fue lanzada. Entonces, la función que permite obtener la altura de esa pelota en cada segundo es una función cuadrática que depende de la inclinación a la cual fue lanzada y además de la fuerza que se imprimió al lanzamiento. Entonces, para un caso específico, por ejemplo, se puede tener la siguiente función cuadrática, f de x igual a menos 2 x a la 2 más 8x. Entonces, acá en el instante inicial, o sea, a los 0 segundos transcurridos, la pelota está en el suelo, por ejemplo. Eso se trata al instante cero, o sea, quiere decir que a los 0 segundos
O sea, si x es 0, nosotros debemos sustituir este 0 acá, que fue lo que se hizo. Entonces, menos 2, 0 a la 2, más 8 por 0. Hacemos las diferentes operaciones. Aquí sería 0 a la 2 por menos 2 es 0 y más 0 por 8 0. Entonces, el resultado de todo da 0. Por lo tanto, como la función lo que describe es a la altura que se encuentra la pelota a los t segundos de haberse lanzado o a los x segundos de haberse lanzado, entonces ven que a los 0 segundos la pelota está a nivel del suelo. Y así sucesivamente se puede probar para cualquier segundo, por ejemplo, para el segundo 1, cuando ha transcurrido un segundo de haberse lanzado. Entonces hacemos lo mismo, hacemos una sustitución de x por 1. Entonces vamos a sustituir este 1 en la x y entonces el resultado de eso, luego de hacer las operaciones, es 6. Hacemos lo mismo a los 2 segundos y el resultado es 8. Y así sucesivamente podemos hacer los diferentes segundos, 3, 4, 5. En este caso se llegó hasta 4 y podemos construir una tabla de valores. Esta tabla puede ser horizontal o puede ser vertical. En este caso se representó una tabla vertical donde tenemos en la columna de la izquierda tenemos las X, o sea, los segundos, a los 0 segundos, a los 1 segundo, 2, 3, 4 segundos. Y luego a la derecha, en la columna de la derecha, tenemos la altura alcanzada por la pelota. Entonces, a los 0 segundos está a nivel del suelo. Y así sucesivamente. A los 2 segundos está a una altura de 8. A los 4 segundos, vea que otra vez está sobre el suelo. ¿Por qué? Porque está a 0 de altura. Eso quiere decir que la pelota volvió a llegar al suelo, que es lo que esperamos. Si nosotros lanzamos una pelota en un determinado momento, la pelota va a volver a llegar al suelo. Y eso finalmente esa trayectoria que describe la bola puede ser parabólica. Entonces, eso está referenciado mediante una función cuadrática que fue la que vimos ahí. Entonces, esas observaciones que estoy diciendo justamente están aquí. La pelota vuelve a caer al suelo a los 8 segundos luego de haberse lanzado. La altura máxima que alcanzó la bola fue a los 2 segundos, porque vean que fue 8. Es la altura máxima que alcanzó la pelota. Y luego nosotros podemos ilustrar la situación mediante esta gráfica que tenemos acá. Acá se graficaron los diferentes valores porque al final de cuentas estos son como pares ordenados en el plano cartesiano. Entonces nosotros podemos decir, este es un par ordenado, 0,0. Tenemos otro par ordenado que sería 1,6. O sea, a los 1 segundo está a 6 metros de altura. Y así sucesivamente, a los 2 segundos está a 8. A los 3 está a 6 y a los 4 volvió al nivel del suelo. Estas son las X. F de X siempre se puede representar con una Y, o sea, lo mismo decir F de X que Y, porque Y siempre es la variable dependiente y X es la variable independiente. Entonces, luego de que se grafica eso en el plano cartesiano, quedamos con una curva como esta, donde vean que el X representa el tiempo y el Y representa la altura. Entonces, a los 1 segundos, ve que tenemos 6 metros. A los 2 segundos tenemos 8 metros. Luego la pelota, a partir de los 8 segundos, perdón, a partir de los 2 segundos la pelota comienza a bajar, a caer, hasta que a los 4 segundos la pelota vuelve a tocar el suelo. Y vean que en el segundo cero, o sea, cuando no ha transcurrido ningún segundo, la pelota está sobre el nivel del suelo. Entonces, justamente esa representación tabular se construye de esa manera. Acá vamos a hacer un ejemplo donde tenemos la representación tabular más común, que es hacerla de manera horizontal. Las X en la fila de arriba y las Y o las F de X en la fila de abajo. Entonces, para construirle lo que vamos a hacer es, igual que se hizo antes, sustituir los valores de x en el criterio. Recuerden que ese es el criterio de la función cuadrática. En este caso en específico, el criterio de la función cuadrática es f de x igual a x a la 2 menos 6x más 9. Entonces, por ejemplo, para x igual a 0, entonces sería f de 0 es lo mismo que 0 a la 2 menos 6 por 0 más 9. Esto me va a dar 0, esto me va a dar 0, por lo tanto el resultado de todo esto es 9. Entonces aquí colocamos 9. Para 1, entonces f de 1,
Entonces sería 1 a la 2. Aquí podemos usar paréntesis, pero como el número es positivo, no hay ningún problema si no lo usamos. Si el número fuese negativo, sí hay problema. Menos 6 por 1 más 9. Entonces esto me va a dar 1. 6 por 1, 6 más 9. Podemos sumar este con este 10. A 10 le quito 6, me da 4. Y luego para f de 2, entonces sería lo mismo. 2 a la 2 menos 6 por 2 más 9. 2 a la 2 es 4, menos 6 por 2, 12 más 9. Entonces aquí nosotros podemos sumar este con este, o sea, 6, perdón, 9 con 4, y entonces el resultado de eso sería 13. 13 menos 12 me da 1. Entonces, para un x de 2, el resultado es 1. Y finalmente lo podemos hacer para x3. Entonces, esto sería 3 a la 2 menos 6 por 3 más 9. Entonces vamos calculando igual, como siempre, con la jerarquía de operaciones o prioridad de operaciones. 3 a la 2 es 9 menos 6 por 3, o nada más mantenemos el menos, entonces 6 por 3, 18 más 9. Vean que en este caso tengo este negativo y puedo sumar este positivo con este positivo. 9 más 9, 18, 18 menos 18, 0. Entonces para 3 da un valor de 0. O sea, más bien conforme no, eso no representa una situación, un fenómeno como el lanzamiento de la pelota anterior, pero si nosotros lo pensamos como en términos de una pelota que se lanza, vean que conforme avanza los segundos, acá más bien la altura, si fuese el caso de que fuese una altura, la altura va bajando porque eran 9 metros, 4 metros, 1 metro, hasta que llegó al suelo. Pero, y como les digo, el ejemplo no era para ilustrar un fenómeno, sino para la construcción de la representación tabular de una función cuadrática. Ahora, esta función tabular puede tomar, los x puede tomar cualquier valor. Esta tabla acá podría tener cualquier valor, 4, 5, podríamos continuarla, pero el procedimiento es exactamente lo mismo. E incluso la representación tabular puede tener valores negativos. Por ejemplo, incluso para este podríamos hacer uno, qué sé yo, acá, pero bueno, estaría mal porque debería estar acá. Pero por ejemplo, para x menos 1, entonces nosotros hacemos lo mismo, la sustitución de x por menos 1. Entonces sería menos 1 a la 2. Vean que aquí es importante usar paréntesis porque el x es negativo. Menos 6 por menos 1 más 9. Entonces, menos 1 a la 2 va a dar un positivo que es 1. Ahora, en esta multiplicación, menos por menos, más 6 por 1, 6 más 9. Y aquí ya podríamos sumar esto. Entonces aquí va a ser 9 más 1, 10, más 6, 16. Entonces, para x menos 1 da 16. Y como les digo, eso se puede probar para cualquier número real. En particular, puede ser cualquier número real. Y luego tenemos la representación gráfica, que vean que incluso antes, en ejemplos anteriores, por ejemplo, en esta, donde teníamos la representación gráfica el lanzamiento de la pelota, vean que aquí pudimos ver la parábola que se formaba. Eso es una parábola. Entonces, básicamente, eso es otra representación de la función cuadrática. Entonces, estas parábolas puede ser una parábola que haga así o una parábola que haga así. Entonces, eso fue justamente lo que les ilustré acá. ¿Y eso de qué depende? Que es importantísimo y hay que aprendérselo de memoria. Si es cóncava hacia arriba o si es cóncava hacia abajo. Eso depende del valor de A. Si A es positivo, la parábola abre hacia arriba, o sea, quiere decir que es cóncava hacia arriba. Si el valor de A es negativo, la parábola es cóncava hacia abajo. Y eso lo podemos ver en el ejemplo de el lanzamiento de la pelota, donde incluso aquí se nos decía, vean que aquí está el criterio de la función cuadrática que se usó, el valor de A para este caso es menos 2. Aquí el valor de A es menos 2. Entonces, como es negativo, la parábola era cóncava hacia abajo, o sea, como una campana hacia abajo. Entonces, esta, por ejemplo, ven que aquí nosotros para esta podemos determinar el valor de A. El valor de A de esta
Aquí hay un 1 que no se escribe, es un 1. Entonces, como 1 es positivo, la gráfica de esto va a ser cóncava hacia arriba. Entonces, que sea cóncava hacia arriba o que sea cóncava hacia abajo, eso me lo dice el valor de A. Y bueno, las gráficas no siempre van a ser como estas. Puede ser que que la parábola quede un poco corrida como hacia la derecha, un poco corrida como hacia la izquierda, un poco más hacia arriba, pero sí en el sentido de que siempre va a ser una parábola que abre hacia arriba. Igualmente en el otro caso, en el de la izquierda. Puede ser una parábola que esté más abajo, una parábola que esté más arriba, o más corrida a la derecha, más corrida a la izquierda, pero siempre va a abrir hacia abajo si el valor de A es negativo. Otras cosas importantes a analizar en cuanto a la representación gráfica de la función cuadrática son las intersecciones con los ejes cartesianos. La intersección con el eje Y siempre es el punto 0,c. Es muy fácil de determinar porque es nada más 0, el valor que tenga c. Por ejemplo, en el que hicimos la representación gráfica, el valor de c es 9. Entonces, la intersección con el eje Y de esa parábola es 9, o sea, 0,9 como para ordenado. Y luego la intersección con el eje X, ese no es tan sencillo. Y para la intersección con el eje X, para eso hay que aprender a analizar una cosa que se llama el discriminante. El discriminante viene dado por una fórmula, que es esta que yo les anoté aquí. El discriminante se calcula de la siguiente forma. B a la cuadrada, o sea, B a la 2 menos 4 por el valor de A por el valor de C. Esa fórmula hay que aprendérsela de memoria. Obviamente el A, el B y el C son estos que están aquí, A, B y C. Entonces, si es f de x igual a x a la 2 menos 6x más 9, entonces el valor de A es 1, el valor de B es menos 6 y el valor de C es 9. Y entonces ya sustituiríamos estos tres valores en esta fórmula y ya obtendríamos el valor del discriminante. Ahora, ese valor del discriminante es el que uno analiza a la luz de esta tabla que tenemos aquí. Entonces, si el discriminante es mayor que 0, la gráfica o la parábola interseca al eje X en dos puntos diferentes. Si el discriminante es 0, o sea, cuando yo lo calculo me da exactamente 0, la parábola solo corta una vez al eje X. Si el discriminante es menor que 0, entonces nunca llega a cortar al eje X, o sea, no lo interseca. Y este dibujo que tengo aquí, esta representación que yo les hice aquí, es justamente esa situación, donde vean que acá está el discriminante. Por ejemplo, un discriminante positivo, eso quiere decir que entonces hay dos intersecciones. Uno, dos intersecciones diferentes con el eje X, porque el discriminante solo me dice intersección con el eje X. Si el discriminante es 0, por lo tanto solo hay una intersección con el eje X. Y si el discriminante es menor que 0, vean que esta parábola nunca llegó a tocar al eje X, no hay intersección. Ahora, en este caso yo solo las representé para un valor de A mayor que 0, porque vean que todas son cóncavas hacia arriba. Pero existe también las situaciones donde sea cóncava hacia abajo, que la parábola quedaría algo como así. Ahí está tocando dos veces. Algo como acá, donde solo toque una vez, pero sea cóncava hacia abajo. Y por ejemplo aquí, otra cóncava hacia abajo, pero que nunca llegue a tocar al eje X. En el sentido de que puede ser cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo la situación de cuántas veces toca al eje X. El máximo de veces es 2 y el mínimo, como vieron, es 0. Ahora, ¿cómo se calcula esas intersecciones? O sea, ¿cuál es ese valor de este eje para decir aquí, este valor de aquí es 3, este valor de aquí es menos 1, por poner un ejemplo? Eso se calcula mediante esta otra fórmula, que son 2. Entonces, el opuesto de b más la raíz del discriminante entre 2 por a, donde a, b y el discriminante son los valores que yo obtengo a partir del criterio de la función cuadrática. Y obviamente el discriminante mediante esta fórmula que está acá. Para esta clase en realidad nosotros no vamos a usar mucho esto,
de las intersecciones con el eje X, aprender a calcularlas, pero para la siguiente clase, que son modelos con función cuadrática, sí hay que aprender a hacerlo. Entonces, esta parte de la fórmula de cómo calcularlo, lo vamos a retomar para esa otra clase. Entonces, vamos a hacer este ejemplo, que son ejemplos de marque con X o de selección única. Entonces dice, considere la siguiente gráfica referente a una función cuadrática. Entonces ahí está la gráfica. Y dice, de acuerdo con la gráfica anterior, la representación algebraica de la función f corresponde a... Entonces, lo que me están preguntando es el criterio de la función cuadrática. Ahí vienen, ven, en este caso yo les quise poner más opciones a respuesta. Hay 5. Pero bueno, vamos a analizar la situación. Entonces, algo de lo primero que debemos estar claros es que lo que me están preguntando es la representación algebraica, o sea, f de x igual a x a la 2 más bx más bx más c, donde yo tengo que decir quién es a, quién es b y quién es c, llegar a concluir eso. ¿Cuáles son esos valores? ¿Cuáles son esos números que va a tomar? Recuerden que a nunca puede ser 0, b puede ser 0 y c sí puede ser 0. Entonces, en este caso, aquí lo primero que se analiza es A es mayor que 0. ¿Por qué sé que es mayor que 0? Porque la parábola abre para arriba, es cóncava hacia arriba. Por lo tanto, A tiene que ser mayor que 0. No sé cuánto es, pero sí sé que es mayor que 0. Entonces, con eso yo ya podría descartar la opción E, porque vean que A es negativo. Entonces, ya puedo descartar la opción E. Otra cosa a analizar muy fácil en la gráfica. ¿Dónde interseca el eje X? Véalo acá. Perdón, al eje Y, véalo acá. En 3, o sea, el punto 0,3. Quiere decir que el valor de C, porque C me dice la intersección con el eje Y, es 3. Positivo, así como está. Positivo. Entonces, con esto ya puedo descartar la opción C, porque el valor de C en la C es de -3 y tiene que ser 3 positivo. La A lo cumple, la B lo cumple y la D lo cumple. Entonces todavía no puedo descartar ninguna de esas tres, pero ya descarté dos. Y luego la otra cosa importante acá es que tenemos las intersecciones con el eje X. Interseca en el punto 1,0 y 3,0. O sea, está intersecando en 1,0 y en 3,0. Eso es las intersecciones con el eje X. Ahora, esto siempre lo vamos a representar como factores, o sea, de la forma X tenemos que cambiar de signo. Si aquí está positivo, entonces sería X menos 1 por X menos 3. ¿Por qué menos 3? Porque aquí está positivo, positivo. Entonces lo escribo negativo, negativo. Si hubiese sido positivo, negativo, entonces me hubiera quedado negativo, positivo. O sea, al revés, cambio de signos. Y ahora, el siguiente paso que vamos a hacer es la multiplicación. Entonces aquí voy a multiplicar este por este, este por este, este por este y este por este. X por X, X a la 2. X por menos 3X, menos 1 por X, menos por menos más y 1 por 3, 3. Sumo acá, entonces me queda X a la 2, menos 4X más 3. Y aquí, entonces, ya lo escribí lo más simplificado posible. Ahora, analizo. Si la parábola es cóncava hacia arriba, dejo los signos como están. Si la parábola es cóncava hacia abajo, tengo que cambiar de signos a los tres términos. En este caso es cóncava hacia arriba, ya lo habíamos dicho, entonces dejo los signos tal cual están. Ahora, el valor de C que estoy obteniendo aquí lo voy a ir a analizar a la luz de la intersección con el eje Y. Ya habíamos dicho que era 3, por lo tanto coincide. Entonces, efectivamente ya ese es el criterio de la función cuadrática, que sería f de x igual a x a la 2 menos 4x más 3. Que entonces, esa sería la opción B. Esa es la opción correcta, la B. Vamos a hacer otro ejemplo exactamente igual, pero con otra gráfica. Entonces, otra vez analizamos lo mismo. 1, A.
A es menor que cero porque la parábola es cóncava hacia abajo. Entonces, A es un número menor que cero, o sea, es un número negativo. Por lo tanto, con eso ya puedo descartar la opción A y la opción E. Ya las puedo descartar porque el valor de A es 1 y 2, que son positivos en esas respuestas. Entonces ya las puedo descartar. El valor de C, véanlo acá, valor de C. Recuerden que C es la intersección con el eje y el valor de C en este caso es 20. Si nosotros lo escribimos como un par ordenado, entonces esto es 0,20. Pero lo que nos interesa aquí en realidad es el 20, que es un 20 positivo. Entonces, con eso ya se descartaba igualmente la opción E, aunque ya la habíamos descartado. Entonces, eso aquí inicialmente no me sirve ni para descartar la opción B, ni la opción C, ni la opción D, porque las tres tienen un valor de 20 positivo. Entonces, continúo con las intersecciones para el eje X. Entonces, interseca en -2,0, ese es 1, e interseca aquí, aunque no hay número, es 4, 6, por lo tanto este valor tiene que ser 5 porque es el de la mitad, entonces es 5,0. Vamos a escribirlo como factores, recuerden que cambio de signo, entonces es x más 2 por x, como está positivo, menos 5. Multiplico, entonces x por x a la 2, menos 5x más 2x, más por menos, menos, 2 por 5, 10. Acá sumo estos dos y entonces me queda, o más bien los resto, entonces me queda menos 3x menos 10. Ya está lo más simplificado. Ahora recuerden, tengo que analizar la concavidad de la gráfica. Es cóncava hacia abajo. Por lo tanto, tengo que cambiar de signo a todos los factores. Entonces esto sería menos x a la 2 más 3x más 10. Ahora vean que el valor de C que yo estoy obteniendo a partir de los factores no coincide con la intersección que estoy viendo en la gráfica. Como no coincide, entonces yo digo, ¿por qué número debo multiplicar el 10 para que sea 20? Por 2. Entonces, debo multiplicar todos los términos por 2. Entonces sería menos 2x a la 2 más 6x más 20. Porque aquí he multiplicado todos los factores por 2. Y entonces, ahora sí, ya el C que estoy encontrando aquí ya coincide con la intersección con el eje Y. Por lo tanto, la respuesta correcta en este caso es la opción D, que vean que coincide todos los valores. Entonces, este, a diferencia del otro, tiene el cambio de signo acá, porque la concavidad era cóncava hacia abajo. Y luego que el valor de C no coincidió, por lo tanto, tengo que multiplicar por un factor de tal manera que haga que el C coincida con la intersección que estoy viendo en la gráfica. Y finalmente, para cerrar, vamos a hacer este otro ejemplo donde aquí no hay que hacer cálculos de nada, es nada más analizar. Dice, la siguiente gráfica de una función f tiene la forma f de x igual a x a la 2 más bx más c, con a diferente de 0, que es lo que ya sabemos. Este es el criterio de la función cuadrática. Vemos la gráfica que es una parábola porque corresponde con una función cuadrática. Y dice, considere las siguientes proposiciones sobre la parábola anterior. 1. A es mayor que 0. 2. El discriminante es menor que 0. ¿Cuál o cuáles de ellas son verdaderas? Entonces, aquí analizamos. Es cóncava hacia arriba. Como es cóncava hacia arriba, el valor de A tiene que ser mayor que 0, o sea, positivo. Por lo tanto, la primera proposición es correcta. Y la proposición 2 hace referencia al discriminante. Como hace referencia al discriminante, recordemos que el discriminante me dice cuántas intersecciones tiene con el eje X. Entonces, a partir de la gráfica yo voy a analizar eso. ¿Cuántas veces la gráfica toca al eje X? Una, dos. Como la toca dos veces, quiere decir que el discriminante es mayor que cero. Eso lo vimos en la tabla anterior. Por lo tanto, la proposición 2 es
falsa, porque aquí me está diciendo que el discriminante es menor que cero y en la gráfica yo estoy viendo que más bien el discriminante tiene que ser mayor que cero. Entonces, de ellas, ¿cuáles son verdaderas? Opción C, solo la uno. Entonces, esa sería la clase por hoy. Los ejemplos que vamos a hacer, como les digo, vamos a retomar la parte del cálculo de las intersecciones con el eje X, a pesar que ahora vimos algo, la parte numérica, o sea, encontrar esos valores y decir es menos uno, es menos 3 o es 3 es 5, lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero vean que en realidad la clase tiene bastante teoría que hay que aprendérsela, tiene bastantes fórmulas, así es función cuadrática, hay bastantes cosas que analizar, como el valor de la concavidad a partir de A, como el discriminante con las intersecciones con el eje X, el valor de C para la intersección con el eje Y. Esas son como las cosas más importantes a analizar. Bueno, espero que esta clase haya sido de provecho y que estén muy bien.